¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Bueno, como todos los lunes estamos aquí haciendo una edición más de Hora Política. Javier. Sergio, buenas noches y obviamente acompañándolos, como todos los lunes, con invitados de la talla del diputado nacional Eduardo Toñoli, de Unión por la Patria, la diputada provincial y titular del Partido Libertario de Santa Fe, Silvia Malfesi, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Temas de agenda nacional y provincial que dominan hoy por hoy la escena política. Muy bien, y ya directamente entonces vamos con nuestros invitados. Apache, sabemos de campo. Este es mi recorrido. Me sumo. Quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart. Único Golf. Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. Todos, pero todos, hace 45 años compramos en el Emporio. Todos los modelos, muchas marcas, para todas las personas. Todos, sí, todos compramos en el Emporio. Seguinos en nuestras redes que se vienen grandes sorteos. El Emporio de la Zapatilla. 45 años caminando con vos. Pasitos, Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, estamos recibiendo al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Franco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las circunstancias lo llevan a ocuparse más de las cuestiones económicas que por ahí de las académicas últimamente. Digo, nos gustaría que nos cuente esta discriminación nuevamente que sufre en un país federal, que se dice federal, las universidades del interior que no tienen que ver con la UBA, porque la UBA tuvo un trato preferencial, y nos gustaría que nos explique qué pasó. Bueno, es insólito lo que pasó, francamente lamentable, y como vos señalabas, es una manifestación más, un eslabón más, de una larga cadena de desencuentros de un país que se reivindica federal, pero que después en la práctica de federal no tiene nada. Y la semana pasada lo que tocó fue el capítulo universitario de esa historia, una decisión del gobierno nacional que no tiene justificación ni fundamentación alguna de darle un incremento del 270% a la Universidad de Buenos Aires en su presupuesto de gastos operativos, lo que se denomina la cuota de gastos de funcionamiento, y 0 para el resto del sistema universitario nacional, desconociendo que la Argentina tiene 60 universidades públicas a lo largo y a lo ancho de todo el país, que además representamos a algo más del 85% de los más de 2 millones de estudiantes universitarios que tiene el país. Al mismo tiempo, cuando el gobierno toma esa decisión, sí lo que está haciendo es reconocer lo que todas las universidades de enero para acá venimos diciendo de cuál es el problema que estamos atravesando y cuál es la magnitud de ese problema. Se discutió mucho en estos meses, se decía que ya estaba solucionado, de que no era tal como nosotros lo planteábamos, y con este acto administrativo que le incrementa un 270% a la UBA, no hace más que confirmar que lo que estamos diciendo es efectivamente así. Lo que necesitamos ahora es una respuesta de similar magnitud para todo el sistema universitario nacional.
Es decir, lo que demuestra este flujo de recursos a la UBA es que la plata está. Pero no tenga ninguna duda. El tema es una decisión política. Además, a los efectos del presupuesto nacional, no tiene incidencia lo que estamos reclamando las universidades, que además hay que decir que no estamos pidiendo holgura para hacer lo que tenemos pendiente o lo que tenemos proyectado. Somos conscientes que la Argentina atraviesa una situación difícil, que a todos los sectores se le pide un esfuerzo, que nosotros también lo tenemos que hacer, pero primero, venimos haciendo un enorme esfuerzo porque no hay manera de explicar que hayamos llegado a mayo del 2024 con presupuesto prácticamente a valores de septiembre del 2022, con un 350% de inflación en el medio, sin haber dejado de hacer nada de lo que hacemos. Eso es resultado de un enorme esfuerzo. El problema es que ya estamos en un punto donde más que esfuerzo se requiere magia, porque no hay manera de resolver los problemas. Y decía, no estamos pidiendo holgura, estamos pidiendo lo mínimo indispensable para poder funcionar bien, para llegar a fin de año sin dificultades en el funcionamiento normal de la universidad. Pasándolo a términos comunes, digamos, ¿en qué afecta a la universidad esta desinversión? En el funcionamiento, la cuota de gasto de funcionamiento es lo que el Estado envía en 12 cuotas mes a mes para que, como lo dice su denominación, las universidades podamos funcionar. Con eso hacemos obras de infraestructura, mantenimiento de edificios, financiamos proyectos de investigación, acompañamos el desarrollo científico, sostenemos programas de becas, comedores, residencias estudiantiles y pagamos los servicios públicos, entre muchas otras cosas. Para que tengan una idea, nosotros los primeros 4 meses del año pasado pagamos 120 millones de pesos de luz. Los primeros 4 meses de este año, 405 millones de pesos. Sí. Y tuvimos que hacer frente a esa erogación prácticamente con el mismo presupuesto. Entonces es imposible funcionar de esta manera. Después hay un problema de orden técnico que es difícil de explicar en los medios, pero es importante porque es la justificación de por qué decimos que en algún momento no vamos a poder funcionar. Lo que el Estado envía mes a mes implica la autorización de un crédito presupuestario, es decir, nosotros podemos gastar contra ese crédito presupuestario para hacer todas estas cosas. Cuando licitamos, cuando adjudicamos, cuando pagamos, lo hacemos contra ese crédito presupuestario. Si ese crédito no se actualiza, no se incrementa, en un contexto inflacionario como estamos atravesando, hay un momento que ese crédito se agota. Entonces, por más voluntad que nosotros tengamos, no vamos a tener contra qué imputar los pagos, las adjudicaciones, las licitaciones que hacemos. Entonces, no es que estamos dramatizando las universidades, tenemos un problema real de presupuesto que pone en jaque el funcionamiento y tenemos un problema concreto, operativo, de capacidad de ejecutar ese presupuesto contra un crédito presupuestario que en función de la inflación ahora se agota mucho antes. Venimos de una masiva movilización en defensa de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires con referentes de todo el país. Estamos a las puertas de una movida similar aquí en Rosario en las próximas horas. ¿Es la única herramienta que queda hoy para pelear por estos recursos que la Nación sigue sin otorgarle a las universidades de todo el país? Yo creo que es esa herramienta y crea también el camino judicial. Nosotros estamos haciendo todo junto y al mismo tiempo y evaluando la oportunidad de cada una de las medidas. Comenzamos, porque esto también hay que decirlo, de diciembre para acá, con reuniones periódicas de gestión ante las autoridades educativas nacionales. No es que no saben el problema, que no lo conocen, lo saben perfectamente y saben cuál es la dimensión que tiene. Lo que no ha habido hasta ahora es voluntad de poder resolverlo. Al mismo tiempo, estamos impulsando en el Congreso Nacional el tratamiento de los proyectos que ya están presentados para una actualización presupuestaria. Hay varios proyectos presentados que requieren del dictamen de la Comisión de Presupuesto y de Educación para su tratamiento en el recinto. Yo estuve la semana pasada en el Congreso Nacional exponiendo junto a otros colegas por qué es necesario que eso lo aprueben rápidamente. El Congreso tiene competencias para establecer medidas vinculadas al presupuesto. En tercer lugar es la visibilización del estado de situación. La marcha del 23 fue realmente extraordinaria. Yo en mi vida vi una cosa de esa naturaleza y creo que es lo más destacable de todo lo que ha pasado hasta acá. Y en cuarto lugar, lo vamos a evaluar si no aparecen en los próximos días respuestas del mismo tenor que la que tuvo la Universidad de Buenos Aires como un camino posible, porque el gobierno no solo está incumpliendo la responsabilidad establecida por ley, que es sostener financieramente el sistema de educación superior, no es que lo pedimos nosotros, lo dice la ley, sino que además ahora suma con esta decisión discrecional una discriminación efectiva a 60 universidades públicas del resto del país. Entonces,
todas las opciones hay que tenerlas sobre la mesa, hay que hacer todas las que permitan resolver la situación. ¿Parado sobre qué? Sobre lo que dijo la sociedad argentina el 23 de abril. No es un problema solo de presupuesto, no es un reclamo corporativo a las universidades, es discutir qué lugar le asigna la nación a la educación pública, a la formación universitaria pública y a la ciencia nacional. Y lo del 23 fue tan masivo y tan contundente porque fue la sociedad argentina, incluso mucha gente que quizás en otros temas puede suscribir a la línea que impulsa el gobierno, dijo, ojo que esto hay que cuidarlo, esto es un haber que tiene la sociedad argentina, por supuesto que hay que mejorar, yo soy de los primeros que dice que la universidad, para que pueda cumplir bien su misión en un mundo que cambia vertiginosamente, también tiene que transformarse mucho. Pero bueno, nosotros queremos tener resuelta la cuestión presupuestaria, precisamente para dedicar nuestra energía no a mendigar lo que nos corresponde, sino a hacer esas transformaciones que están pendientes. Entonces hay que saber leer en su justa dimensión lo que la sociedad argentina dijo en la marcha y en la movilización. Vale para todos, vale, y empiezo al revés. Para las autoridades de las universidades nacionales hay un respaldo fuerte a la formación pública universitaria. Eso implica asumir con mayor énfasis y responsabilidad ese camino que todavía tenemos que transitar. Es un mensaje para el Congreso de la Nación. El Congreso tiene, como decía, competencias en materia presupuestaria y tiene que abocarse al tratamiento de los proyectos presentados sin más dilaciones. Y es un mensaje para las autoridades nacionales. Independientemente de la situación, la Argentina dijo hay que priorizar esto. Y cuando uno lo prioriza, lo jerarquiza como política pública. Cuando lo jerarquiza como política pública, le tienen que destinar el presupuesto que corresponde. Hay contradicciones inclusive históricas en el gobierno, porque por allí hablan de la educación gratuita, teniendo una postura por ahí hasta contraria, pero por otro lado reivindican a Avellaneda, a Alberdi, a Roca, que desde ese punto de vista, durante sus presidencias se garantizó la educación pública y gratuita. Y también este tipo de contradicciones llevan a manifestar expresiones de violencia, porque ha habido chicos que han padecido, referentes estudiantiles, que han padecido un hostigamiento por el solo hecho de reclamar un derecho que es compartido por todos. Varias cosas ahí. Es muy grave lo que viene pasando en varias universidades, en particular con mayor virulencia en nuestra universidad. Primero fue la presidenta de la Federación Universitaria, con un hostigamiento brutal en redes sociales. Hace pocos días fue un estudiante de la Escuela de Enfermería, también por su condición de militante, y la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes, con 2 amenazas muy graves, con un sobre conteniendo una bala y fotografía de las personas saliendo de su hogar, diciendo que esa era lo que le tocaba. Pero creo que hay que inscribirlo primero en un discurso que promueve permanentemente y sistemáticamente la violencia, y que eso hace que la sociedad se sienta habilitada o legitimada para actuar de igual forma. A veces se olvida algo tan básico o elemental, que es que quienes tenemos alguna responsabilidad institucional, yo me hago cargo de la que me corresponde como rector, cuando decimos algo, cuando hacemos algo, también hacemos docencia. Y nuestras comunidades se sienten más o menos habilitadas a hacer tal o cual cosa en función también de los límites que las propias autoridades marcan. Entonces, claramente estamos en un contexto mundial, de un mundo que es cada vez más frecuentemente hostil y deshumanizante, que hace de la violencia su modus operandi. Argentina no escapa a ese fenómeno, pero además de repudiar lo que pasó, de solidarizarnos con los estudiantes, de contribuir con la justicia para que pueda esclarecer lo sucedido, yo creo que hay que provocar esta conversación pública, hay que reflexionar respecto a lo que está pasando, porque no nos conduce a ningún lugar bueno esto que sucede y pone en riesgo los umbrales mínimos de convivencia democrática. No puede ser que en el país nada se pueda discutir si no es con gritos, no puede ser que nadie se pueda sentar en una mesa a conversar con alguien que piensa distinto, no puede ser que todo se tenga que resolver a través de la violencia o en redes sociales. Habrá que discutir alguna vez también cuál es el rol que cumplen las redes y qué es lo que facilitan y habilitan, que yo creo que también empobrecen el debate público y nos hacen peores como sociedad. Bueno, esto hay que empezar a decirlo. Y nosotros somos además una institución educativa, tenemos que hacernos cargo de dar esa discusión y ese debate. Y después creo que hay un desprecio por lo público en general y por la educación pública y la formación universitaria pública y la ciencia pública
en particular. Ahora, también hay que decir que de Sarmiento para acá la República Argentina fue la educación pública. Claro. En un país que no pudimos resolver los grandes problemas estructurales, si hay algo que hicimos bien fue precisamente eso, aun cuando requiere reformas, aun cuando hay muchas cosas para cambiar. En 1884 abrazamos la ley 1420. Y hay cosas que se dice que son pre-sarmientinas, es un retroceso fenomenal para la sociedad. Nosotros no vamos a resolver los problemas estructurales si no cuidamos estas cosas. Tenemos el 60% de los chicos bajo la línea de pobreza. Si hay un dispositivo que tiene que funcionar mejor porque nos permite contener a esos chicos, es la educación pública. La Universidad Pública Argentina, que es inédita porque no se reproduce en su fisonomía en ninguna otra parte del mundo, es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal. Yo soy nieto de abuelos analfabetos, hijo de un padre inmigrante, no podría ser profesional si no fuera por el sistema universitario argentino, y como la mía hay miles de historias que pasaron y que están pasando hoy. Y la ciencia es lo que priorizan los países desarrollados porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para poder crecer está precisamente ahí. Invierten 2, 3 o 4 veces más de lo que invierte en la Argentina porque comprendieron a tiempo cuál es el camino. Bueno, nosotros tenemos que cuidar estas cosas. Franco, ha sido muy gentil, ¿eh? No, a ustedes, muchas gracias. Seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Celebramos el 25 de mayo con la tradicional fiesta del pastelito. El sábado 25 desde las 10 en el Parque Alem con entrada libre y gratuita para celebrar a nuestra patria. 3 escenarios, peña, feria, propuestas gastronómicas, talleres y espacios para las infancias. Toda la info en rosario.gov.ar/cultura. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Quimiseis! Son solo 6 pasitos, Quimiseis. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Quimiseis. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Quimiseis. Muy bien, y recibimos a la diputada provincial Silvia Malfesi, presidenta del Partido Libertario de Santa Fe. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar en su programa. Gracias por estar. Bien. Silvia, ¿cómo están evaluando la evolución y el tratamiento de la ley base? ¿Confían en que va a salir? La verdad que estamos expectantes, esperemos que sí. La realidad del Senado no es la misma de la Cámara de Diputados. Yo creo que, bueno, haber pasado por diputados después de un primer intento fallido y una serie de modificaciones es un aliciente. De todas formas hay que esperar. Me parece que se están dando conversaciones, tratativas. Toda norma jurídica requiere de un consenso, no hay duda. Y bueno, en esta segunda intención yo creo que va a salir, esperemos que sí. Vemos que en general hay un consenso bastante importante en la población apoyando ciertas medidas. Y quizás, bueno, un ala de legisladores a los que podríamos llamar republicanos, que quieren que se respete la Constitución, que haya seguridad jurídica, pueden acompañar y, bueno, sería un paso importante para poder seguir el camino que está marcando el presidente de la Nación. Respecto del Pacto de Mayo,
¿Se llega a la fecha del 25 de mayo? ¿Puede ser que sea el 20 de junio como se baraja? Probablemente yo creo que no, porque bueno, un poco el presidente en su momento lo había condicionado a la sanción de la ley bases. Así que bueno, en la medida que no se dé, que estamos expectantes, muy probable ese acuerdo se prorrogue. Yo lo que noto es que bueno, hay un diálogo. Al principio la situación era más rígida, más ríspida en cuanto a Poder Ejecutivo Nacional y gobernadores. Un poco el presidente de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales, las que tiene, está logrando que bajen los índices de inflación. Nosotros consideramos que la causa de la desvalorización monetaria obedece exclusivamente a la emisión. Es como todo bien, por ejemplo, en octubre baja la frutilla su precio porque se produce mucha. Del mismo modo, bueno, si se emite mucho papel, moneda, eso causa que su valor baje y esa es la causa del aumento de precios. Estamos viendo que como consecuencia de esa no emisión, de esa decisión, que no es nada fácil, los índices inflacionarios bajan y yo creo que eso hace que realmente la situación sea un poquito mejor, si bien hay todo un periodo de transición y una situación de turbulencia que no hay que negar. Y bueno, eso también hace que haya una mejor relación con gobernadores y ojalá se refleje también en el Senado. Diputada, ¿le preocupa al gobierno, y del cual usted es parte sin ninguna duda, la situación social? Porque venimos con un nivel de ajuste muy importante. El presidente dice que es un ajuste histórico. Y parece como que, si bien es cierto que dicen también que la inflación es el mayor impuesto que golpea contra los sectores más carenciados, más vulnerables, pero hoy me parece que lo social ya empieza a sentir duramente todo lo que está viviendo. Sí, sin duda que sí, no podemos negar eso. No engañaríamos si dijéramos que no. Sabemos que hay mucha gente que no llega a fin de mes y que la situación es muy difícil. Lo que nosotros señalamos, y es nuestra postura, es que esta situación obedece a muchos años de malos gobiernos, de gobiernos que en definitiva han gastado más de lo que les ingresaba. Esto como una familia, si uno gasta más de lo que ingresa, termina en quiebra. Y todos esos años y toda esa desvalorización monetaria y pedidas de créditos y todo ese descalabro realmente ha hecho que las variables económicas para poder acomodarlas requieran de un periodo, como le decía, difícil. Bueno, yo lo que recalco es eso, que en realidad mucha gente, sobre todo quizás algunos que yo llamo la politiquería y Javier llama la casta, un poco quieran llenar los oídos de mucha gente que está mal y decirle, bueno, mirá, al final Milei no te solucionó nada, ya es presidente, es tu líder y estás mal. Pero yo recalco que esta situación es consecuencia de muchos años de malos gobiernos. Sin lugar a dudas, para poder acomodar todo y para poder pasar a un sistema de prosperidad se requiere enderezar muchas cosas, no es fácil, pero por ejemplo, si bien es mínimo, a nivel económico, por ejemplo, como consecuencia de la reducción de la devaluación monetaria, algunos salarios ya han experimentado un mínimo valorización, un 3%, que sé que no es nada, pero en relación a la debacle que teníamos con el gobierno anterior, nosotros consideramos que estamos mucho mejor. Pero no le niego, la situación es difícil para muchos sectores. Diputada, en el plano político partidario, en los últimos días distintos referentes del oficialismo provincial, por ejemplo el senador Michlik, la vicegobernadora Escaglia, parecieron tender un puente a referencias de La Libertad Avanza o referencias ligadas al presidente Javier Milei para poder sumarse a Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Usted vislumbra esa posibilidad? ¿Se puede concretar esa sociedad? Yo creo que, bueno, en la medida que haya bases programáticas, acuerdos programáticos muy sólidos, que pasan justamente por el respeto de la Constitución, porque más allá de las ideas libertarias o liberales clásicas, siempre hay un liberómetro. Yo creo que la solución para poder salir del atolladero y empezar a crecer es respetar la Constitución. En la medida que realmente con seriedad se ponga eso sobre la mesa, puede haber acuerdos, no lo niego, pero ya le digo, lo veo difícil, porque por ejemplo en la legislatura ahí en Santa Fe, noto que la mayoría de los legisladores del frente, de este gran frente, son muy proclives a reglamentar, a siempre tratar de crear sacar un poquito más de lo que produce el trabajador, o sea, un afán recaudatorio, y son ideas muy diametralmente opuestas a las que tenemos nosotros. Nosotros no somos anarquistas, pero pensamos en un Estado austero y muy eficiente, que tiene funciones esenciales que tiene que cumplir muy bien, que son la seguridad y la justicia, y hoy día recién se están encaminando las cosas en aras de lograr la seguridad. Por ejemplo, se ve acá en Santa Fe, ¿no es cierto?
¿Cómo ve la manifestación, la actitud pública de Puyaro con respecto a la ley Bases que ya expresó públicamente que quiere acompañar? Lo veo auspicioso. La verdad que cuando vino a la legislatura, cuando, por ejemplo, se iniciaron las sesiones ordinarias y con anterioridad, dio 2 discursos muy buenos. Incluso ha presentado proyectos de ley que hemos aprobado, que hemos apoyado. No consideramos que hay que hacer una oposición a todo. Eso no está bien. Si vemos algo bueno, sobre todo hubo leyes con una impronta importante en la seguridad, en el área de inteligencia, en el área de la ejecución de penas, y la verdad que lo vemos bien. Esperemos que de todo esto realmente se materialice. Como le decía, ¿no es cierto? Yo creo que esa relación ríspida de inicio con los gobernadores va a empezar a limarse. Se necesita diálogo, se necesita acuerdo para poder llevar adelante los programas de gobierno, tanto de nación como de provincia. El tema de la asistencia de la Nación a las provincias vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Por un lado el tema de subsidios al transporte, pero también nuevamente los recursos a la educación pública. Hay quejas de la Universidad Nacional de Rosario frente a lo que ha recibido la UBA en las últimas horas. ¿Usted comparte lo que es el reclamo de que hay que defender la educación pública y que no hay hoy por hoy un reconocimiento equitativo a las universidades del interior del país? Yo apoyo la universidad pública a tal punto que, como les comentaba antes de entrar al programa, que yo hace 31 años soy profesora en la UNR. Yo considero que lo que se necesita es hacer una muy buena auditoría de en qué se usa el dinero. La universidad no está para hacer politiquería. La universidad, como lo dice su nombre, ahí debe haber un debate amplio. Por ejemplo, yo bien recuerdo que el rector de la UNR un día sacó una resolución en la cual le daba a los alumnos libertad, se podían retirar de clases para ir a un acto en contra de las propuestas educativas de Javier Milei. No me parece que esa sea la forma. La forma es el debate amplio en la universidad. También un poco lo que critico a veces es un sistema que lo llamo hipócrita, porque yo veo que muchos alumnos son de clase media, hay alumnos que están sentados y su carrera dura años, y la verdad a veces no veo que llegue realmente una persona muy pobre a la universidad. Yo a veces lo digo en clase, le digo, por ejemplo, un cartonero que va por Oroño, capaz que sería un brillante profesional y no llega a acceder a la universidad. Quizás el sistema de financiamiento debería encuadrarse de otra forma. Esta gratuidad a rajatablas, en definitiva, cercena la posibilidad de mucha gente de tener una beca real, o sea, una beca integral. Una persona que viene, por ejemplo, de otra localidad, la beca no es unos pesitos, tiene gastos de comida, tiene que quedarse en un lugar, los libros, y yo creo que, bueno, se debe sincerar el sistema. Realmente, desde mi punto de vista, quien puede aportar, aunque sea algo, lo debería hacer. Yo, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas hay extensiones áulicas. En San Nicolás, por ejemplo, yo voy, los alumnos hicieron una cooperadora y compraron un terreno, hicieron un edificio hermoso. Y bueno, un poco el fruto del esfuerzo. Estamos hablando de personas mayores, de 18 años, que yo creo que un poco quienes pueden deberían aportar un poco al sistema. Pero por supuesto que estoy a favor de la universidad pública y de toda la educación. Silvia, usted ha manifestado que los empleados públicos, por el conflicto con IAPOS, tendrían que tener la libertad de elegir su obra social. ¿Eso apunta para que no haya un público cautivo de IAPOS o porque ve que hay dinero mal invertido? Yo creo que, bueno, cualquier sistema coactivo ayuda a que se achanche el prestador. Yo, por ejemplo, soy abogada y si a mí me dicen, mira, Silvia, va a tener 500 o más de $500,000 que es IAPO de clientes mensuales, la verdad, no sé cómo prestaría el servicio ahí. Me parece que dando la opción, por un lado se permite una competencia sana, más en el área de salud, pero yendo más a un aspecto filosófico, yo creo que hablando de la libertad integral del ser humano, es como un gajito de esa libertad poder elegir la cobertura médica. Realmente la persona tiene todo el derecho, así como se habla del derecho a la salud, yo creo que está el derecho a elegir su prestador médico. Por eso a mí me parece que no deberían existir normas coactivas en relación a esto. El que le guste la prestación, el que la vea bien, se va a quedar. Por eso a veces cuando me dicen, lo vas a hacer que se quiebre, entonces está reconociendo que es mala, porque si es buena, se van a quedar. No le veo nada malo. Usted también ha propuesto en los últimos días eliminar la tasa vial
en municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Paradójicamente es una medida que intendentes y jefes comunales impulsan para paliar lo que no están recibiendo de la nación en materia de subsidios al transporte, por ejemplo. ¿Cómo equilibraríamos la balanza en este caso? Mire, yo creo que es necesario hacer una administración austera y seria. Por ejemplo, yo conozco al intendente de Las Rosas, Javier Meyer. Él me invitó en 2 oportunidades a ver su administración. Él entró en su primer mandato con un déficit, actualmente tiene un superávit para 7 meses de sueldo de todos sus agentes públicos y fue la persona que más obras públicas ha hecho y me dice, mira Silvia, el secreto es no chorear. Respecto de la tasa en sí misma, yo la considero inconstitucional. ¿Por qué? Porque la tasa, en la tasa el contribuyente paga y recibe una contraprestación concreta, palmaria, directa. El ejemplo típico que se da es el alumbrado, barrido y limpieza, donde se ve, te sale y ve que limpia el barrendero, que está iluminado. Y se paga en proporción a lo que se recibe. Por ejemplo, no paga lo mismo una persona que tenga una casa de una manzana que un departamento chiquitito de pasillo. En cambio, ¿qué pasa? En esta tasa, que en realidad no es tasa, no se puede determinar cuánto paga cada uno, porque puede ser que una persona entró y hizo una cuadra de pavimento, puede ser que una persona use un montón de pavimento de una localidad y vaya a cargar hasta en otra que no paga la tasa, o sea que eso en realidad no es una tasa jurídicamente. Más allá de que participamos de la idea de la autonomía de los municipios, que es un tema que en Santa Fe todavía no está consagrado expresamente, pero sí en la Constitución Nacional, es el poder tributario de los municipios siempre tiene que respetar las pautas constitucionales. Y nosotros consideramos que estas tasas son inconstitucionales. Silvia, la última, y agradecerle una vez más su gentileza de haber venido. Durante la charla usted habló de las formas, del consenso. ¿Cree que las formas del presidente ayudan a ese consenso que usted dice? La verdad que Javier tiene un carácter especial. Me hace una pregunta muy concreta. No hay duda de que tiene una forma de ser que a veces puede llegar a exasperar un poco. Yo creo que, bueno, no es que quiera de alguna forma suavizar el tema, pero lo veo como un presidente que asumió, que quiere que se respete la Constitución y que como ve ciertas negativas de parte de los otros poderes, no hay duda que llega momentos en los cuales está un poco nervioso. Pero bueno, es su forma de ser y no lo vamos a cambiar. Muy gentil, ¿eh? No, muchas por favor, gracias. un gusto. Seguimos en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario. 111.000 personas disfrutaron de la segunda edición de los Juegos Crear, un espacio de inclusión, contención y formación para crear los atletas del futuro. Rosario es deporte. Municipalidad de Rosario. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.
Seguimos en Hora Política y recibimos ahora al diputado nacional Eduardo Toñoli, de Unión por la Patria. Diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Bueno, a esta altura se puede decir que el Pacto de Mayo es inalcanzable, o al menos como lo pretende el presidente. Nunca se terminó de saber bien en qué consiste eso, más allá de un decálogo que propone el Ejecutivo o que le impone a los gobernadores a cambio de liberarle algunos fondos, de destrabar fondos que por derecho, por norma, por ley le corresponde a las provincias, y que este gobierno ha decidido pisar apenas arrancó la gestión para construir esta especie de superávit ficticio, ¿no? Que se funda básicamente en no pagar absolutamente nada a nadie, y mucho menos a los que más lo necesitan. Entonces, el pacto es como una especie de frutilla del postre de una serie de dispositivos, el DNU, la ley ómnibus en su primera versión y en su segunda versión, y las medidas económicas de Caputo, que tienen dos grandes objetivos: reprimarizar la economía argentina y extranjerizar aún más nuestros recursos estratégicos. Todo lo otro, de alguna manera, es cartón pintado, ¿no? La toga de los jueces, parafraseando a Venegas Lynch, la grasa, ¿no es cierto?, que rodea a estas iniciativas de esta plataforma es para que perdamos el tiempo discutiéndolo. El corazón de este proyecto es ese: reprimarizar la economía argentina, extranjerizar nuestros recursos estratégicos, y todo se ordena en ese sentido, desde la disposición más pequeña, como puede ser cerrar algunos organismos que no solo, y privatizar algunas empresas, que no solo es un drama humanitario con respecto a sus trabajadores, a los que quedan afuera, sino que también tiene un objetivo claro, que es el de limitar o eliminar nuestras capacidades nacionales, hasta el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es una estrategia de supresión y de reemplazo hasta del mismo capital nacional. Y eso empieza a impactar en el debate en el Senado, porque algunos sectores de ese capital dicen: che, ojo, a nosotros nos interesa la reforma laboral que propone este gobierno porque va en la línea que siempre propusimos, etcétera, pero ojo, no nos corran a nosotros de la escena con estos beneficios a 30 años para el capital extranjero, de que el resto queda fuera, ¿no? En una competencia totalmente desleal que pone en riesgo su propia supervivencia. Entonces, tengo para mí que la demora en el Senado tiene que ver con esto, ¿no? Eduardo, hay cuestiones que se emparentan con aquello de ramal que para, ramal que cierra, digo, ¿no? En la época del menemismo. Digo, y eso también hoy lo que vemos es que algún consenso que obtiene el actual presidente es por el mal funcionamiento anterior de determinadas instituciones que cumplían o fueron creadas para cumplir una función social importante, y que por allí, por una mala praxis, terminó perdiendo consenso en la sociedad. Digo, ¿hay manera de recuperar esto? En algunos casos puede ser, en otros casos tiene que ver con un consenso que logró en términos electorales por el descrédito de la política en general, alguien que aparece como un outsider, pero que, ojo, viene a traer el viejo y remanido proyecto del liberalismo argentino, el programa de José Alfredo Martínez II. Vos nombraba esa frase que alguna vez enunció Carlos Saúl Menem. No hay nada nuevo en ese sentido, ¿no? Hay un intento por hacer encajar al siglo XXI argentino en las relaciones laborales, en el sistema productivo de fines del siglo XIX. No lo dice Eduardo Toñoli, lo dice Javier Milei, que dice que lo mejor que le pasó a la Argentina es haber sido primer potencia económica mundial a fines del siglo XIX, cosa que no se corrobora en ningún libro de historia, en ningún lugar del mundo, en ninguna estadística. Muy por el contrario, tenemos el informe Vialé-Masset, que mandó a hacer Roca a principios del siglo XX, que mostraba que en ese momento, mientras había un grupo muy pequeño de argentinos que viajaba a Europa con la vaca atada, como se solía decir, había cientos de miles, millones de argentinos que vivían en las peores condiciones, y muchos de ellos morían de enfermedades que ya en ese momento eran evitables en otros países del mundo, ¿no? Milei odia el siglo XX. Odia el siglo XX argentino con todo lo que trajo de industrialización, de progreso, de mejora de condiciones de vida, de desarrollo de la clase obrera en derechos,
de desarrollo nacional, básicamente, y de capacidades nacionales, ¿no? Ahora, si alguien cree que puede encajar este siglo XXI en las relaciones laborales propias, por ejemplo, de la forestal, porque ese era el modelo de establecimiento productivo de fines del siglo XIX, ese que añora Milei, está equivocado, o por lo menos no va a ser sin conflicto social. Entonces, digo, ese capital político que acumuló por los déficits de la dirigencia política, de la que tenemos que hacernos cargo, por los fracasos, las indecisiones, las imposibilidades, el internismo, etcétera, evidentemente lo utiliza en un gran fraude político, porque durante la campaña mintió. Se dice muchas veces, no, pero ya dijo, no, miren muchachos, yo vi todos los debates, por supuesto, vi las intervenciones en el último mes de Javier Milei y morigeró su discurso y mintió abiertamente. El ejemplo del debate es muy claro sobre lo que iba a hacer con los subsidios, sobre lo que iba a hacer con el ingreso de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y ahora viene con un programa de reformas radicales en una carrera contra el tiempo, porque evidentemente todavía tiene apoyo popular. Una parte de la sociedad todavía lo acompaña, pero esa parte de la sociedad es parte de esa sociedad que está siendo agredida por muchas de esas políticas, ¿no? Yo estuve el día que asumió Milei, me crucé a la plaza para ver, y la verdad que no eran la señora de Recoleta, con todo el respeto que uno le tiene a la señora de Recoleta, para dar cuenta del electorado quizás de Mauricio Macri. Eran parejas jóvenes, muchas de ellas del conurbano, con la heladerita, que venían por lo tanto desde lejos a pasar el día, muchos jóvenes, trabajadores, sectores humildes, con mucha expectativa. Los mismos que hoy tienen que pagar 3 veces más el boleto, los mismos que tienen que pagar 3 veces más la luz, el agua, los mismos que en muchos casos se están quedando sin trabajo en la actividad pública, pero también en la actividad privada. Eduardo, recién con el Pacto de Mayo como telón de fondo, hablabas de la relación entre Milei y las provincias. Puntualmente, como representante legislativo de Santa Fe, ¿cómo estás mensurando lo que es el vínculo del gobernador Puyaro con el presidente hoy? Yo creo que Puyaro tiene el mismo problema que una parte importante de la dirigencia política argentina, que se define como oposición dialoguista. ¿Cuál es ese problema? Es que esa parte de la dirigencia cree que su electorado acompañó a Milei en el balotaje, posiblemente así haya sido, y que lo sigue acompañando y que por lo tanto debe acomodar el cuerpo y ser condescendiente, en un caso raro, ¿no?, de un dirigente que es dirigido por su electorado, por un nicho del electorado, y que no da ninguna discusión sobre si hacia dónde vamos está bien o no está bien. Porque este gobierno es, además de profundamente antinacional, no tengo que dar detalle de esto, me parece que está cantado, que es evidente, además de profundamente antiobrero, antipopular, también a las pruebas me remito, con las reformas laborales que propone, con el ataque a todo lo que tenga que ver con organización comunitaria, etcétera. Además de todo eso, es profundamente antifederal. Profundamente antifederal. Fíjense lo que pasó con los subsidios al transporte. Toda la vida, desde aquí, los gobiernos municipales y provinciales reclamaron por la inequidad en el reparto de los subsidios al transporte de pasajeros. Nosotros siempre hemos acompañado, no importa quién gobernara a nivel nacional, si era de nuestro signo político o de otro, y a nivel local, esos reclamos, porque entendíamos siempre que eran válidos. Ahora, cuando nos encontramos con un gobierno que directamente elimina los subsidios al transporte solo del interior del país, esos mismos gobiernos hacen la vista gorda o hacen reclamo por Twitter y se terminó, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una sumisión al gobierno central que la verdad me pasma, me sorprende, y falta un poquito de cojones, ¿no es cierto?, en el gobierno provincial y en el gobierno municipal a la hora de hacerle frente a estas políticas profundamente antifederales. Nombré los subsidios al transporte, puedo agregar otras políticas como puede ser el Fondo de Incentivo Docente, que hace que en todo el país, más o menos en promedio, los docentes estén cobrando 10% menos de su salario, además de la inflación, los otros recortes, etcétera. Y así podemos seguir con otras políticas. Entonces, nosotros entendemos que hay que, más allá de las diferencias político-ideológicas entre distintas fuerzas, hay que plantarse y frente a cada uno de estos temas
ir a Buenos Aires, al Congreso de la Nación, gobernadores, intendentes, diputados de las provincias del interior. Hay que ir a la justicia. Nosotros, con respecto a los subsidios al transporte, un grupo de legisladores nacionales, provinciales y municipales, fuimos a la justicia porque el intendente no fue y porque el gobernador no fue. Miren qué joda, en otras provincias y en otros municipios sí lo han hecho, en esta no. Ir a la justicia y también ir a la Casa Rosada, y si no nos atienden en la Casa Rosada, ir a la Plaza de Mayo, y si no nos atienden, después de estar un rato, ponemos una carpa. Pero tenemos que ponerle un límite a esto. Tenemos que poner un límite. Este gobierno arregla con la UBA y el resto del país no existe. Entonces, problemas en la Argentina hemos tenido siempre. Yo no soy de los que dice que hasta el 10 de diciembre la Argentina era el mejor de los mundos y vivíamos en el paraíso. Teníamos problemas de ingresos y de salarios para los trabajadores, teníamos una inflación alta, no hiperinflación como nos quieren vender, sino una inflación alta, y problemas de desigualdades estructurales que veníamos arrastrando de hace décadas. Pero lo que no teníamos, por un lado, es una brutal recesión a la que este gobierno nos empujó, no por impericia, sino por decisión, para licuar salarios, ingresos, etc. Y tampoco teníamos en una Argentina muy unitaria de toda la vida una agresión tan artera y sistemática contra el interior federal, ¿no? En esta contextualización política que estás haciendo, digo, cortito, sí. ¿Qué te pareció el encuentro entre Puyaro y Kicillof? A mí me parece muy bien lo que está haciendo Kicillof, porque frente a la deserción en un montón de obligaciones del gobierno nacional, del gobierno federal, lo peor que podemos hacer es salir a pelear por las partes, las distintas provincias. Hay que coaligarse, hay que intentar sostener el núcleo básico de relaciones entre la provincia, lo que nos une como argentinos, y lo que nos une es también la solidaridad entre las provincias, ¿no? Ha sido así históricamente en la Argentina. Entonces a mí me parece fantástico colaborar en materia de seguridad con el gobierno de la provincia de Santa Fe, en materia de salud con el gobierno de Chubut, que además son gobiernos de distintos signos políticos. Es un gesto para mí fantástico, fantástico. ¿Y el Partido Justicialista cuándo va a definir su reordenamiento? A nivel nacional, provincial ya más o menos va acomodando, pero a nivel nacional, ¿cómo estás viendo el escenario? Bueno, a nivel nacional, en principio hay una convocatoria para el 17 de noviembre, Día del Militante Peronista. Se verá después si hay 1, 2, 3, 4 o 5 listas. Yo creo que el peronismo es una fuerza viva, es una fuerza que incorpora entre sus filas a sectores del movimiento obrero organizado, de las organizaciones de la comunidad, los movimientos sociales, de presiones juveniles muy fuertes, del movimiento de mujeres, del empresariado nacional. Es una fuerza viva, es de las pocas fuerzas políticas en el país que no es un acta. No es un acta que arreglan entre 4 dirigentes y dicen, bueno, listo, acá, esto, el otro, etcétera. Es una fuerza política que está en constante movimiento y por eso también hay pase de facturas internas a cielo abierto, etc. Me parece hoy que la tarea más importante del peronismo, y de ahí va a salir el ordenamiento, es acompañar a los que están siendo agredidos por estas políticas. Ni ponerse adelante intentando conducir, básicamente porque venimos de hace 6 meses de perder una elección de manera muy dura, y porque evidentemente si perdimos esa elección es porque cometimos muchísimos errores, y parte de la autocrítica es no pretender en erigirse en guías ni conducción de una sociedad que se está reordenando y que está viendo cómo la están agrediendo. Entonces hay representaciones sociales organizadas, algunas las nombré, que están saliendo a la calle a decir, está pasando esto, denunciamos esto. Hay que estar al lado, ni adelante queriendo conducir algo al que nadie lo llamó para conducir, ni atrás a la cola o haciéndose el sonso, mirando por otro lado con lo que le pasa a nuestro pueblo. Estar al lado y acompañar. Y de ahí van a salir seguramente nuevo liderazgo y, como dijo alguien también, nuevas canciones, ¿no? Diputado, gracias por acompañarnos. A ustedes. Eduardo Tognoli, diputado nacional de Unión por la Patria, pasó por Hora Política.
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para hacer esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, Intendente. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Muy bien, como siempre decimos, en este país el que se aburre es porque es un distraído. Porque la verdad que temas hay. Estamos con conflictos pupilos crónicos y a veces estamos con pupilos con problemas eventuales. Exacto. Pero que tampoco se resuelven. Así que bueno. Javier, ¿cómo viene el tema? Bueno, con una agenda que sigue marcando el presidente Javier Milei, se entra en la polémica, ¿no? Ahora la disputa es con España. Con la presidencia de España. Puntualmente, tal vez como varios analistas coinciden, ¿no? Posiblemente el Frente Nacional está tan complicado que qué mejor que patear la pelota un poco hacia afuera, buscando generar otras polémicas que permitan eludir a lo mejor un escenario que sigue siendo no tan favorable para el jefe del Estado. Seguimos esperando el avance de la ley bases y en ese contexto, si se sella o no el mentado Pacto de Mayo, todo indica que no va a ser posible llegar al 25 de mayo como fecha prevista. Se barajó en los últimos días la posibilidad de que el acuerdo con los gobernadores y otros referentes políticos se haga en la ciudad de Rosario el 20 de junio, pero lo cierto es que la Casa Rosada sigue esperando poder concretar este paquete de medidas que, insisten, son la base, ¿no?, de esta reformulación de la matriz política, económica y social de la República Argentina. Sin ninguna duda que también el nivel de consenso que mantiene el presidente de la Nación sigue interpelando también a la clase política argentina en cuanto a esa falta de autocrítica que tienen que hacer para ver qué hicieron tan mal para que en definitiva, ¿no?, la gente siga confiando pese al ajuste. Exactamente. Y en la provincia de Santa Fe, un escenario que comienza a tallar problemas clave como es la seguridad, sobre todo en la ciudad de Rosario, ¿no? Hablamos de todos los actos de gestión del gobierno de Maximiliano Puyaro. Arranca una semana precisamente asignada a la ciudad de Rosario nuevamente por la violencia y la necesidad de dar respuestas a este flagelo que, más allá de algunos indicadores que la Casa Rosada por allí se apresura, ¿no?, en apura la difusión de indicadores positivos, lo cierto es que la realidad sigue asestando un duro golpe. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, ¿eh? Gracias.